aquí. Amén. Vamos a entrar en el mensaje del Señor. Un saludo para nuestro amado apóstol, nuestra amada pastora Sonia, para cada uno de los pastores, pastoras. Un saludo para los ministros del Señor, líderes, y para todo el pueblo en general. Un saludo y un abrazo cordial. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Timoteo, en la segunda carta. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Cuando usted esté listo o haya encontrado, póngase de pie. Un minuto más, nada más. Y de ahí ya me le digo a mi pastora Nidia, tanto tiempo que me dan, hora y media me dan. Es una lucha aquí para que usted no se duerma. Si usted encontró, póngase de pie. Segundo libro de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Sí, entiendo que los que están sentaditos todavía están buscando la Biblia. Sí, está bien. Sigan nomás, sigan nomás. Si ya encontró, póngase. Y si alguien no puede ponerse de pie por alguna situación extra, no hay ningún problema. ¿Estamos listos? Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, siempre honrando y dando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo juntos, ¿qué le parece? Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 4 juntos, a la voz de 3. 2, 3. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Repito ahora yo. Segunda Timoteo capítulo 4 verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Vamos a predicar con la ayuda del Señor con el tema Tranquilo, Juan Marcos, sigue adelante. ¿Cuál es el tema? Tranquilo, Juan Marcos, sigue adelante. El pastor sale con unos títulos medios raros, dice la gente. Pero de a poco, como va avanzando el mensaje, usted se va a ir metiendo en el hilo. Va a ir entendiendo el porqué de este tema. Tranquilo, Juan Marcos, sigue adelante. Oramos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, dígale. Gracias por la victoria de este día que está ya a punto de culminar en lo que se refiere a este ayuno. Dígale, Padre, gracias porque en mi debilidad lo he podido hacer. No pensé que iba a avanzar, pero he avanzado hasta aquí y te doy gracias, dígale, Señor. Y estoy seguro que voy a llegar hasta el día sábado, que va a ser la culminación de estos ayunos. Dígale, Señor, gracias, porque sé que voy a llegar el día sábado en victoria en estos ayunos que me he propuesto. Ahora, bendíceme con tu palabra, Padre. Háblame con tu palabra. Aconséjame, instrúyeme y capacítame sobre todas las cosas. Yo te pido, Señor, que me edifiques. Padre, edifica a tu pueblo en esta preciosa tarde con tu palabra. Así como lo has hecho en el culto de este día, ahora bendícenos a través de la gloriosa y eterna palabra que sale de tu boca. Gracias te damos siempre, Espíritu de revelación. Te pedimos que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, abrimos nuestro corazón a la palabra del Señor, a la sana doctrina de Dios, y cerramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a todo engaño, a toda falsedad, a toda palabra que no provenga de ti, y te damos siempre la gloria y te damos siempre las gracias en el nombre de Jesús y amén. Puede tomar asiento. La fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso a Dios para que se arregle este micrófono. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Amén.
Gloria al Señor. A mí siempre me gusta comenzar los mensajes conversando anécdotas que me han pasado para irnos metiendo en el mensaje. Sí. Y quiero conversar rápidamente dos anécdotas. Tengo bastante, hora y media tengo hasta para meterle comerciales. Yo no sé qué voy a hacer con tanto tiempo. Pero quiero conversar siempre, me gusta anécdotas referente al tema que se va a predicar para poder ir entendiendo un poco mejor. Y una de estas anécdotas tiene que ver creo yo, hace como 17 años atrás. Yo entré a la Marina en el 87, entré para ser un tripulante de armas, ¿no? En la infantería. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Si me pueden ayudar? Sí. Entré y me gradué. Y no, cuando yo me gradué, no entré a ejercer para lo que yo me había preparado, que era un soldado de armas, como quien dice, ¿no? Infantería, en infantería. Como yo sabía soldar, desde pequeño aprendí a soldar. Gloria a Dios. Como desde pequeño soldar, este está peor que el otro. Como desde pequeño yo aprendí a soldar, aparte que era panadero. Yo era panadero de nacimiento, siempre fueron panificadores, panaderos. Pero en el aprendiendo a soldar. Y cuando me gradué en la infantería marina, no entré a las filas de las armas, sino que me palanquearon al taller de soldadura. Entonces fue por muchos años desligado, que es de todo lo que es netamente lo que es el trabajo propio de un infante marina, que era salir al mar, entrar al mar, al terreno, a la selva, a caminar. Yo estaba desligado de todo eso porque pasé muchos años en la soldadura, muchos años. Póngame atención acá. Pasé muchos años en la soldadura, hasta sargento. Estamos hablando de casi cerca de 18, 20 años. Yo pasé soldando. Pasé desligado de la operación que en realidad para lo cual uno se prepara, ¿no? Me dan el pase, en esas condiciones me dan el pase Esmeraldas. Y resulta que en Esmeraldas hay una operación. En Esmeraldas hay una operación con los gringos. ¿Sí sabe cuáles son los gringos, no? Los que hablan inglés, ¿no? Hay una operación con los gringos. Y en el grupo que iban a trabajar con los gringos, ¿a quién cree que meten ahí? Al soldador. Meten ahí. Toda operación de infantería marina. Yo lo que sabía era hacer puertas, rejas, A mí dígame que le haga esto, yo con los ojos cerrados le hago esto. No sabía yo lo que era infantería marina. Entonces ya estando trabajando con los gringos, hay una etapa en la cual se llama polígono, que es todo lo que es disparo, ¿no? Disparo, fusil, pistola, ametralladora. Y bueno, comenzamos a disparar. Me recuerdo que comenzamos a disparar pistolas, 9 milímetros, la Browning. Y entonces, en el transcurso del entrenamiento, comienzan a ir separando a la gente de los ecuatorianos, por supuesto. Comienzan a separar. Y entre los que van siendo separados, me separan a mí. Ya sabíamos nosotros de que nos separaban, porque en vez de dar en el blanco, le dábamos casi a los gringos que estaban acá. O sea, nuestro disparo era totalmente equivocado. ¿Ya? No dábamos donde teníamos que dar.
Y entonces nos iban separando, ya nosotros sabíamos, nosotros somos los caídos, decíamos entre nosotros. Nosotros somos los quedados, por eso es que nos van separando. Pensamos nosotros que íbamos a regresar a la base. Pensamos nosotros, el grupo, que éramos como 11 que nos separaron, de 40 más o menos, nos separaron a 11. Pensábamos que nos iban a regresar a la base, porque no servíamos para eso. No servimos para esto, nos han de regresar a la base. Oh, sorpresa, que se nos acercan los encargados, que eran gringos, los gringos se nos acercan con los traductores y todos, y nos dicen que nosotros, los 11 o 10 que éramos, vamos a pasar a un entrenamiento, pero ¿cómo se dice cuando es un entrenamiento pero sin descanso? Exhaustivo. Nos dicen que íbamos a pasar. En realidad nos dicen que habíamos sido separados porque no habíamos dado en el blanco. Pero a diferencia que nosotros pensamos que nos iban a regresar porque no servíamos para eso, el tema con los gringos es que estos que no están en nada tienen que entrenar y entrenar y entrenar y entrenar hasta que igualen a los de acá. Oiga, y así fue. Nos cogieron un par de gringos y era día y noche, mientras que los otros estaban descansando, nosotros nos tenían dispara, porque la meta de los gringos no era regresarnos, sino que era involucrarnos con el resto que estaba en otro nivel. En otras palabras, la meta del gringo no era desecharnos porque no sabíamos hacer lo que teníamos que hacer, sino que la meta del gringo era preocuparse más con estos de aquí que no lo saben hacer, preocuparnos más con estos de aquí para que lleguen al nivel de los que están acá. Yo no sé si usted ya se está metiendo en el tema. ¿Se está metiendo en el tema? Le cuento otra anécdota y terminamos el mensaje. Le cuento otra anécdota de ahora a poco. Miren, hablando de este tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo veo en la iglesia, en la 27 y la N, veo a una persona que no desarrolla la oración. Veo a esta persona que no desarrolla la oración. Entonces, cuando yo me doy cuenta que esta persona no desarrolla la oración, no sabe cómo entrar, no sabe cómo orar, no sabe cómo hacer, le digo, mira, lo llamé aparte porque la idea no es hacer quedar mal a nadie. ¿Cuántos están de acuerdo? Siempre, ¿no? Lo llamé aparte y le dije, mira, tú no desarrollas la oración. ¿Qué significa esto? Que posiblemente no estás orando. No me digas ni que sí ni que no, porque eso es tú con Dios. Pero para mí, que tú no estás orando y por eso no desarrollas la oración. Porque cuando uno está orando constantemente, uno va desarrollando la oración. Se equivoca y todo lo demás, pero se va desarrollando la oración. Esto me da a entender de que tú no estás orando. No me digas sí o no, no, eso es tú con Dios. Pero vamos a hacer algo, le digo. Vamos a hacer algo. Todos los días, desde a partir de mañana, le digo, todos los días, a partir de mañana, como en la iglesia se ora media hora todos los días, no media hora, se ora de 7 a 7 y media se ora todos los días. 7 y media comenzamos el culto, le digo, todos los días te vas a acercar al hermano que está dirigiendo la oración, todos los días, y los últimos 10 minutos tú te vas a hacer cargo de la oración todos los días. ¿Verá qué te digo? Te quiero ver orando todos los días 10 minutos al final de la media hora de oración. Yo pensé que hice bien. Desapareció el hermano de la iglesia. Se fue. Escúcheme, no se ría. No se ría porque ese es nuestro error. Que porque a nosotros se nos hace fácil algo, pensamos que a otros se le hace igual. Desapareció el hermano de la iglesia y se fue de la iglesia.
Se fue a la iglesia. Creo que pasó más de un mes y me lo encontré. Lo abracé. Y le digo, ¿por qué te fuiste? Le digo. Y conversamos. Y ahí yo me vengo a enterar del por qué él se fue a la iglesia. Sí, por la oración. Me dijo, pastor, yo me tuve que ir porque yo estoy diagnosticado y sufro de pánico escénico. Yo no puedo estar al frente de nadie hablando o orando. Yo sé que usted me va a decir, repréndele los demonios. Yo sé que usted me va a decir eso. Pero hay que tratar el asunto con las personas. Hay que tratar las debilidades de las personas. Yo sufro de pánico escénico. Yo no puedo hablar delante de las personas. Si ese primer día que yo fui y oré, yo me puse a sudar y a temblar, me dice pastor, porque yo sufro de eso desde pequeño. Yo sí lo abracé y le digo, tranquilo hermano, anda a la iglesia. No permita que el enemigo te robe la bendición. Ahí entendí, hermanos amados, que el que no me es útil para la oración, me es útil para estar en la puerta. Que el que no me es útil para el ayuno, me es útil para pintar la estructura. Que el que no me es útil para, qué sé yo, para algo espiritual, porque el hermano se fue mes y medio y me hizo falta en la iglesia. Me hizo mucha falta. Entendí que el que no me es útil acá, me va a servir de este lado de acá. Y de eso quiero hablar. ¿Ya usted cogió el tema? ¿Cogió el tema? Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso a Dios. Mire, yo quiero que abra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 13. Libro de Hechos capítulo 13. Vamos a leer versos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a rapidito para aprovechar el tiempo. Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ayunando. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo: pónganme a un lado a Pablo y a Bernabé, porque les tengo una obra. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿quién los envió? ¿Quién dijo apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra? El Espíritu Santo. Y ahora, ¿quién los está enviando? El Espíritu Santo. Verso 4 dice, verso 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Cilicia, Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Hechos 13, 1, 4. Ahora, miren, el Espíritu Santo une a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo los une a Bernabé y a Saulo para un trabajo que les tenía el Espíritu Santo. Los llama, los separa, porque eso es lo que hace el Señor, ¿no? Llama y te separa, ¿no es cierto? Y los envía. ¿Quién los envió? Los envía el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice en el 13:13. El 13:13. Habiendo zarpado
de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire, quiero ir paso a paso para al final que el Señor me ayude, ¡fum!, a darle, dicen los toreros, el estoque final al animal, al toro, dicen, ¿no? Quiero ir paso a paso para no enredarme. El Espíritu Santo los llama, los separa, los envía. No dice ahí a quienes escogieron ellos, Bernabé y Pablo, no dice ahí a quienes escogieron para que los acompañen. Pero en el 13:13 nos damos cuenta que entre los que acompañan a Pablo y Bernabé aparece un Juan Marcos, que no es Juan el apóstol. Juan Marcos es el que conocemos como San Marcos, ¿no?, que escribió Marcos. No fue discípulo de Jesús él. Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, no fue discípulo de Jesús. Bueno, aparece él. Tienen que haber habido otros más, ¿no? Bernabé y Pablo tienen que haber escogido gente para que los acompañen en este primer viaje misionero. Este es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Viajan juntos. Entre los acompañantes o los colaboradores de Pablo y de Bernabé aparece Marcos. Pero en este pasaje resulta que llegando a cierto lugar, ya ellos se van a la obra que les encomienda el Espíritu Santo. Ellos se van. Pero en el camino, Juan Marcos toma la decisión de bajarse de la camioneta. Toma la decisión de abandonar el equipo y dice que se regresa a Jerusalén, o sea, a su casa. Marcos ve la cosa posiblemente dura, ¿sí? Pablo, Bernabé, tal vez ellos están acostumbrados ya a lo duro del ministerio. Porque ¿cuántos saben que el ministerio es duro? El ministerio es duro, hermano. Ministerio, en realidad que el ministerio del Señor no es para flojos. Eso es una gran verdad. El ministerio del Señor no es para flojos, porque el ministerio es duro. Todo aquel que es llamado a un ministerio tiene que estar consciente que el ministerio al cual está siendo llamado es un ministerio duro. Es un ministerio duro, donde uno va a tener que sacrificar tiempo, va a tener que sacrificar familia, entre comillas, considerando siempre el sacrificio cuando se trata de familia, ¿no? Pero va a tener que sacrificar tiempo con familia. Va a tener que sacrificar lo que muchas veces más nos cuesta. Vea, hágase así. El que es llamado al ministerio va a tener que sacrificar su propio dinero. Y así, el ministerio va a demandar abnegación, sacrificio. Y es posible de que no todos tengan el mismo ímpetu de estar dispuestos a sacrificarse por la obra de Dios. Y ahí es donde comienzan los inconvenientes, ¿no? Porque tal vez por mi propio llamado que tengo, o por el propio llamado que tiene alguien que fue llamado por el Señor, también se le es dado aquel sacrificio. El que es llamado por Dios también recibe ese deseo de sacrificarse por Dios. Pero de tal manera que tal vez los que están alrededor mío, no todos están dispuestos a sacrificarse como yo, que tengo el llamado directo, ¿no? Y entonces ahí es cuando Juan Marcos, tal vez en este viaje, acompañando a Pablo y a Bernabé, vio la cosa fuerte, vio la cosa dura. No dice la Biblia por qué él se va. La Escritura no dice o no relata por qué tomó la decisión de irse. Una de las conjeturas nuestras, uno dice, bueno, a la final vio duro el trabajo y hecho el flojo, hecho el cobarde. Eso es una de las conjeturas de uno. ¿Quién sabe si de una u otra manera él tenía algo en su corazón por la familia que dejó?
salió en ese viaje a la final con problemas de su familia. Uno no sabe, hermano. Uno está dispuesto de repente a hacer la obra de Dios y justamente al otro día, cuando tengo que hacer la obra de Dios, viene y ¡fum!, se presenta el problema y uno está indeciso. ¿Voy o no voy? Porque en realidad, Señor, tengo que ir acá con los hermanos, pero también se presentó este problema en mi casa. Y cuando uno no entiende muchas veces a los hermanos, uno actúa como actúan en la marina los comandantes. ¿Sabe cómo actúan en los comandantes que son insensibles en la marina? En la marina le dice al comandante, del tripulante: mi comandante, debe permiso que mi esposa la tenga en el hospital y tú serás doctor. Así en la marina, ¿no? Y tú serás doctor. ¿Qué vas a hacer tú? Tú podrás hacer algo. Deja que ahí están los doctores. Así actúan en la marina. Muchas veces acontece que nos puede pasar lo mismo a nosotros, que no consideramos de que a tal fulano o a tal mengano tal vez algo le está pasando. Tal vez a última hora se presentó algo y lo primero que viene a nuestra mente, que estamos fortalecidos nosotros: este flojonazo, este flojonazo. Ahorita le cambié el título al mensaje, ¿saben? ¿Cuál es el título del mensaje que ahorita le di? ¿Se olvidó? ¿Cuál es el título del mensaje? Tranquilo, Juan Marcos, sigue adelante. Entonces, ahorita se lo cambié. ¿Sabe cuál es el título que tenía que le enseñar a mi pastor Chancalio? Mira el título del mensaje: Juan Marcos, el flojonazo, el carnal. Digo, no, está muy feo este título, vamos a cambiarle. Juan Marcos, el flojonazo, el carnal. ¿Qué será lo que hizo que Juan Marcos retroceda del viaje misionero? No lo sabemos. Puede haber sido cobardía de él, vio la cosa dura, o puede haber sido que dejó un problema en casa, que en el transcurso lo hizo pensar, se le comió la mente y lo hizo no sabemos. Lo cierto es que, hermano, por esta decisión que toma Juan Marcos, viene y el enemigo se aprovecha. Porque el enemigo, dice 1 Pedro 5:8, si no me equivoco, está como ¿quién? ¿Como quién está? Está como un león rugiente esperando que le demos una oportunidad para ¡pum!, hacernos daño. ¿Sí? Juan Marcos se va, Pablo y Bernabé siguen su recorrido, terminan el primer viaje misionero, todo bien hasta ahí todo bien. Pero dice Pablo, abra la Biblia, gloria al Señor, Hechos 15:36. El Espíritu Santo le pone en el corazón a Pablo que visite nuevamente las iglesias que había fundado. O sea, un segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero, Pablo se les va, los abandona. ¿Qué tiempo habrá pasado? No sabemos. Viene el Espíritu Santo, le pone en el corazón a Pablo para que nuevamente vaya a visitar las iglesias, o sea, para que realice un segundo viaje misionero. Y Hechos capítulo 15, verso 36 dice lo siguiente: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia un lado
y Pablo, tomando a Silas, navegó a otro lado. En este segundo viaje misionero, que el Espíritu Santo los mueve a Pablo para que se vayan otra vez, Pablo le dice a Bernabé: oye, vamos a visitar a los hermanos que fundamos hace un tiempo atrás. Ya, pues, le dice Bernabé, vamos. Porque lo bueno es estar dispuesto siempre a la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lo bueno es cuando alguien te dice algo para hacer en la obra de Dios, lo bueno, lo mejor es que tú digas siempre: amén, estamos listos, lo que hay que hacer, dime que yo lo hago. Eso es lo mejor siempre. Dale un aplauso fuerte a Dios. Y así actuó Bernabé. Bernabé le dice: ya, pues, listo, estamos listos. Tú me dices cuándo nos vamos. Ya, mañana nos vamos. Mañana, listo. Aparece el día de mañana y Bernabé aparece con Marcos. Bernabé aparece con Juan Marcos. Y ahí estaba entre ellos Silas. Y aquí viene donde el enemigo se aprovecha siempre de los desacuerdos. Desacuerdos siempre va a haber, escúcheme. Enseñar que no tiene que haber desacuerdos entre nosotros, yo no le veo razón, porque la misma naturaleza humana nos hace cometer siempre errores. Desacuerdos siempre va a haber. El problema está en no buscarle solución al desacuerdo. El problema está que el desacuerdo no pueda terminar en acuerdo. Ese es el problema. Siempre va a haber desacuerdos. ¿Por qué? Porque el que está a su lado, téngalo por seguro que piensa diferente a usted. Mírele la cara. Solo mírele la cara, llega a usted la idea de que el pensamiento de él es diferente. ¿Cómo sería este mundo o cómo sería la misma iglesia de Cristo si todos pensáramos pero lo mismo? No, cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su forma de ver las cosas y de pensar. Y esto, el hecho de que cada uno tiene su propia forma de pensar, esto muchas veces va a ocasionar desacuerdos. Eso es, a los desacuerdos no hay que tenerle miedo. El problema es que no hay que permitirle al enemigo, a Satanás, que se aproveche del desacuerdo que tienes con tu hermano. Eso es lo que hay que trabajar. No permitirle al diablo que el diablo se aproveche con el desacuerdo que tenemos entre los dos, sino que de aquí no nos vamos hasta arreglar este desacuerdo. Y no nos vamos de aquí, sino dándonos un abrazo y sabiendo que este desacuerdo tiene que convertirse en un acuerdo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que siempre nos han comentado los antiguos del ministerio. Los antiguos del ministerio, los primeros del ministerio, dicen que eran puros pelea y patada y puñete. Cuando recién se estaba iniciando el ministerio, dice que era así. Patada y puñete, porque el suboficial no quería sujetarse al sargento, el cabo quería mandar al sargento. Y como no se entendía todavía la visión espiritual, había conflictos. Pero lo bueno siempre que esos desacuerdos, dice que siempre terminaban en acuerdos, terminaban abrazados, terminaban llorando, terminaban dándose besos, terminaban pagándose la merienda, terminaban pagándose la cola, terminaban con una sonrisa, que es como debe de terminar. Todo desacuerdo tiene que convertirse al final en acuerdo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y acá el enemigo aprovecha este desacuerdo que hay entre Pablo y Bernabé. Bernabé coge al flojonazo de Marcos. Te va a sorprender yo. Oiga, como digo, no. Uno a veces lee la Biblia, pero cuando hay un tema, ¿no? Y uno se mete. Algo precioso que encontré de Marcos. Bernabé coge a Marcos por un lado. Pablo coge a Silas por otro lado. Pablo y Bernabé, los dos, se olvidaron quién los llamó. Los dos, Pablo y Bernabé, los dos, se olvidaron quién los llamó a
a esa obra que se estaban yendo. ¿Quién los había llamado? ¿Quién los había llamado? Capítulo 13, verso 1, 2, 3 y 4. ¿Quién los llamó? Los llamó el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Cuando los llamó, ¿qué dijo? Sepárenme. Ahí estaban todos los apóstoles. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Sepárenme a Pablo y a Bernabé porque les tengo un trabajo. Pablo y Bernabé se olvidaron quién los llamó. A la obra que se iban, se olvidaron. No solamente que se olvidaron quién los llamó, Pablo y Bernabé se olvidaron que el Espíritu Santo los envió a los dos. Pablo y Bernabé se olvidaron que el Espíritu Santo los envió a los dos. El Espíritu Santo no los envió a uno por un lado, a otro por otro lado. El Espíritu Santo los envió a los dos. Los unió a los dos. Se olvidaron los dos que fue el Espíritu Santo que los unió y que los envió a los dos. Se olvidaron los dos porque Pablo se fue con Silas por acá. Me imagino que cada uno tiene que haber ido bravo, pues no. No lo dice, pero hay un desacuerdo. Ya, más claro, tú ándate con ese flojonazo. Yo ando con gente pero de guerra. Por acá me voy. Silas, vente para acá, tú eres de guerra. Se olvidaron. Uno por un lado, otro por otro lado. Todos ven, todos leemos a Pablo, a Bernabé. En este escenario, escúcheme acá, no se me desconecte. En este texto, todos podemos ver a Bernabé, a Pablo, a Silas que comienza a surgir, pero ninguno de nosotros pensamos en Marcos. ¿Cómo se sentía Marcos al ver que Pablo ahora lo está despreciando? Sea porque era un flojo, sea porque se le presentó un problema, sea por lo que sea. ¿Qué sentía Marcos ahora que él desea acompañarlos y se encuentra con un Pablo que dice, tú conmigo no vas? Todos pensamos en Pablo, en Bernabé, en Silas, que son los que... Pero nadie piensa ahora cómo se siente Marcos. ¿Qué está sintiendo Marcos al ver que ahora que él nuevamente desea una vez más para ver cómo me va esta vez? Le dicen, busca por otro lado, tú no eres de aquí. Yo me imagino en la imaginación media torcida que tengo, que se ha de haber sentido mal. Se ha de haber sentido mal. Es malo inventarse las cosas que no dice la Biblia, ¿no? Yo me imagino que Bernabé, de ver cómo se está sintiendo Marcos, es que le dice, Bernabé, tranquilo, vente que tú vas conmigo. Yo me estoy imaginando, porque no lo dice la Biblia, yo me estoy imaginando a Bernabé viendo la condición de Marcos al ser rechazado, al ser marginado, al decirle tú no vas a ir con nosotros. Yo lo estoy viendo a Bernabé como lo ve a Marcos y le dice, Marcos, te pongas así, hermano, tranquilo, vente conmigo, tú vas conmigo. ¿Sabes qué, Pablo? Ándate por allá por otro lado, yo me voy con Marcos. ¿Cuál era la condición de Marcos? ¿Cuál era la condición de Marcos de sentirse rechazado? ¿Por qué? Porque no estaba al nivel de Pablo. Pablo quería caminar con gente del nivel de él. Pablo quería caminar con gente del nivel de él. Pero Pablo no se daba cuenta que al que no ora le va a servir para pintar eso. Que al que no ayuna le va a servir para cuidar los carros afuera. Que al que no hace lo espiritual porque... No digo porque no es llamado. ¿Por qué flojo ya? ¿Por qué flojo? ¿Por qué flojo? Lo puedes utilizar en otra área donde él se sienta bien y sepa que lo poco o lo pequeño que él está haciendo, lo está haciendo para Dios. Lo está haciendo porque quiere trabajar para Dios en esa área. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Ahora aquí viene algo maravilloso que me encuentro de Marcos. Es que así como Jesús hizo con Pedro, ¿se acuerda de Pedro? Yo no lo conozco a ese hombre. No, si tú andabas con él, te estoy diciendo que no conozco a tal Jesús. Y dice, no sé si es Mateo o Lucas o Mar, no recuerdo.
dice que en la tercera vez que lo niega, maldice a Jesús, maldice el nombre. O sea que en otras palabras, en una tercera ocasión que le dicen a Pedro: oye, tú eres de los que andabas con Jesús, maldita sea, te estoy diciendo que no lo conozco a ese hombre. A ese Pedro, Jesús viene, luego le pone más atención que a los 11. A ese Pedro que lo había negado y que lo había maldecido, a ese le pone el ojo Jesús para bien más que a los 11. Porque cuando se encuentra con unos caminantes, les dice, o a las mujeres, no recuerdo, dicen: vayan y díganle a los apóstoles. Porque Jesús sabía cómo se sentía Pedro por su error que había cometido. Pero Jesús y Dios, cuando ven que tú y yo cometemos errores y nosotros pensamos que Dios, con este no tengo cómo hacer nada, porque este es pura equivocación. Yo en cambio me hago la idea de lo que hicieron los gringos conmigo. No, a este ponle más atención, porque a este tiene que llegar al nivel de los de allá. Poniéndole más atención, a este tiene que llegar al nivel de los que están allá. Eso mismo hace Dios con el que comete errores, con el débil, con el que se siente rechazado. Con ese dice el Señor: no, a ti es que yo te voy a poner más atención, y contigo es que yo te voy a llevar al nivel de los que están los otros. Ahora, mire lo que pasa con Marcos. Me gocé yo ayer cuando leí esto. Primer libro de Pedro, capítulo 5, verso 13. Primer libro de Pedro 5:13. ¿Encontró? Estas son palabras de Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, te saludan. Pablo lo rechazó. Pablo lo discriminó por flojo o por lo que sea. Pero Dios tenía acá un Pedro que lo iba a adoptar a Juan Marcos, el despreciado, como hijo. Ahora Juan Marcos está trabajando a estas alturas, no sé cuántos años han pasado. A estas alturas Juan Marcos ahora es discípulo del apóstol Pedro. No pudo ser discípulo de Pablo, no pudo andar con Pablo, pero Dios siempre va a tener a alguien que te recoja de aquel que te desecha. Cuando alguien te desecha, Juan Marcos, tranquilo, sigue adelante, porque Dios en el camino va a tener a alguien que te recoja y que te haga, aleluya, que haga de ti lo que tal vez el otro que te desechó no pudo hacer contigo. ¿Sabes por qué me gozo? Estaba leyendo las historias judías en internet, historias judías. ¿Sabe cómo logra escribir Marcos, el evangelio de Marcos? Este Juan Marcos, que fue flojo en el viaje misionero, es el que escribe el evangelio de Marcos. No fue discípulo de Cristo. ¿Sabe cómo logra escribir de acuerdo a lo que sale en las historias judías que no está en la Biblia? ¿Sabe cómo logra esto? ¿Cómo logra? Mientras está con Pedro, mientras Pedro lo adopta como hijo espiritual, Marcos escribe el evangelio que le enseñaba a Pedro. Lo que Pedro le enseñaba a Marcos, Marcos lo escribía. Y surge el evangelio de Marcos, escrito por Marcos, como decir, por las historias que le contaba su maestro, que ahora es Pedro. ¿Qué pasaba si Marcos se quedaba con esa emoción que le había causado Pablo? Tú no estás para caminar conmigo. Conmigo camina gente fuerte. Conmigo camina gente que ayuna y que ora. Y yo entiendo que tú no caminas en eso. ¿Qué pasaba si Marcos se quedaba ahí? ¿Qué pasaba si no hubo un Bernabé que lo fue jalando y luego no hubo un Pedro que lo adoptó como hijo espiritual? Tal vez que no había el evangelio de Marcos. Tal vez que no había el evangelio de Marcos. Vámonos
a algo similar de lo que estamos hablando. Miren lo que hemos escrito acá. Esto es algo que yo he escrito, ¿no? Esto es algo que yo escribí ahí. Dice acá: el buen liderazgo no consiste en desechar al débil, al flojo, al carnal. Consiste, con la ayuda de Dios, en hacer de ellos alguien útil para el ministerio. El buen liderazgo no consiste en desechar al que sé que no rinde, al que sé que en esta parte no me puede ayudar. El buen liderazgo consiste, con la ayuda del Señor, hacer de esa persona, aunque no lo utilice en esta área, yo sé que me es útil en el ministerio, en otra área. Sé que aunque este no me rinde aquí, este me va a rendir en este lado de acá, que no tiene forma mucho de espiritualidad, pero que se necesita para que funcione lo de allá. Miren, en la guerra o en las fuerzas armadas le achacan duro a los cocineros. Dice: ¿qué especialidad es usted? Yo soy cámara. Cámara es el que sirve, ¿no? El que sirve los alimentos. ¿Qué especialidad es usted? Yo soy cocinero, especialidad cocinero. La gente muchas veces los tiene poco, pero las guerras funcionan. Las guerras funcionan con logística. La logística hace perder las guerras. ¿Qué es la logística? La logística es donde está el cocinero, es donde está la cámara, es donde está el que va llevando el agua, es donde está el que arregla la bomba de agua, es el que arregla la cocina, es el que arregla el área, es el que arregla el campamento. Esa es logística. Las guerras se pierden por falta de logística. ¿Por qué? Porque tanto el que está dando bala en el frente de batalla es tan importante como el que está en la cocina, como el que está, aleluya, repartiendo agua, como el que está aflojando un tornillo, como el que está apretando un tornillo. De los dos depende la guerra, de los dos depende la victoria. Por eso, si no me sirves aquí, vente, mi hermano, que yo te pongo acá, tú me sirves acá. Con el respeto del papá de Lenin, que está aquí. En la iglesia tenía un muchacho, digo tenía porque partió con el Señor. En la iglesia tenía un muchacho. Si usted lo veía, no se le veía mucho espiritual. Él no estaba en los ayunos, en las oraciones. Él no podía, él se arrodillaba un rato y ya tenía que estar ahí, estaba que molestaba por ahí. Ni oraba ni dejaba orar porque, oye, que esto, oye, que lo otro, como algunos que conozco por ahí. No tenía mucho de espiritual, de ayuno, de oración, de vigilia, no tenía. Pero toda la electricidad de la 27 y la N fue producto de ese muchacho. Toda la electricidad. Y ahora ya no está, sé que está con el Señor, lo sé. Y me hace falta. ¿Por qué? Porque el que no te sirve en los ayunos, en la vigilia, en las oraciones, estoy completamente seguro que si tú lo enfocas bien, te sirve demasiado en otras cosas que necesitas. Te va a servir mucho en otras cosas que lo necesitas. Oiga, tal vez no sea, ¿no? Es lo que yo hago. A la gente que yo veo que me sirve acá, apretando un tornillo, pintando, barriendo, arreglando algo, lo quiero meter acá, como lo que me pasó con el que le conté. No me va a rendir. Voy a tener coraje si lo de allá lo traigo acá. Aquí te me quedas en la oración. Aquí me ayunas, aquí me oras, porque si no, no caminas conmigo. No me va a rendir ni acá, ni me va a rendir allá, y se me va a ir. Y eso ha pasado muchas veces. Muchas veces pasó eso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un llamado especial de parte de Dios, en un área de parte de Dios en la que le sirve con amor al Señor. Y esa área es la que hay que aprovechar de los hermanos para decirle: mi hermano, lo estás haciendo bien, hermano, gloria a Dios, me gozo, vente para acá, un abrazo. Ese muchacho, ese hombre, se va a sentir bien para seguir haciendo su trabajo. Denle un aplauso al Señor.
1 Samuel 22. 1 Samuel 22, 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. Escuchen. Eso está en 1 Samuel 22, 1 y 2. Segunda de Samuel 23, 8. Eso está en 1 Samuel 22, 1 y 2. Entraron a la cueva de Adulán, afligidos, flojos, cobardes, enlutados, entristecidos, amargados. Todos los que posiblemente a Saúl no le servía, lo buscaron a David. Se metieron con David. Ahora, miren lo que dice en 2 Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basé, Bet, el Tacmonita. Y comienza, eso es largo. Ese capítulo 23 comienza a detallar quiénes eran los valientes de David. Y usted dirá, bueno, eso han de ser otros que después llegaron del ejército de Saúl. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Primera de Crónicas 11, 15 y 16. Algo tremendo está en este pasaje. Primera de Crónicas 11, 15 y 16. Y 3 de los 30 principales descendieron. Póngale atención a este nombre. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. Escúcheme. Entraron a la cueva de Adulán afligidos, flojos, cobardes, endeudados, entristecidos y amargados. Esos mismos salen de esa cueva como guerreros. Y la Biblia los nombra. Y la Biblia los va nombrando cada uno. Este hizo tal hazaña. Hay uno que mató 800 filisteos. Hay otro que dice que peleó todo el día y la espada se le quedó pegada en la mano. Hay otro que dice que son de entre los 30, habían 3 que le consiguieron agua a David y tuvieron que meterse al campamento de los filisteos para conseguirle agua. Y ahí está todo detallado. Ahora, lo que sorprende no es solamente que todos los enlutados, entristecidos, amargados, flojos, acobardados, ahora son guerreros. No, lo que sorprende en este pasaje último que leímos de 1 Crónica es que David había hecho de la cueva de Adulán una fortaleza. Había hecho un centro de operaciones. Desde la cueva de Adulán ellos salían a operar, a batallar contra los filisteos y regresaban a la base, a la peña, que era una montaña. Dice, regresaron a la peña donde David estaba, la cueva de Adulán. David no solamente que transformó a los flojos en gente de guerra, David convirtió esa área que era de penumbras, David convirtió esa área donde llegó gente floja, la convirtió en una fortaleza para Dios, la convirtió en un lugar, aleluya, de guerra. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted vea que hay alguien que no avanza, no lo desanimes, no lo rechaces, no le digas tú no puedes andar conmigo. Agárralo y ponle más atención a ese. David hizo de la cueva una fortaleza, un centro de operación. De ahí salían los soldados a batallar y regresaban ahí. Porque no se trata de lugar, hermano. No se trata de lugar. La iglesia puede ser pequeña, la iglesia puede ser grande. Mes a mes nos reunimos aquí en esta gran casa. No se trata de lugar,
Se trata del Dios que te llamó y que si tú confías en Él, del lugar donde tú estés, Dios lo puede convertir en una fortaleza. Dios lo puede convertir en un centro de operaciones. No importa dónde vivas, no importa si tu casa es de caña o es de cemento, no importa si tú vives en la perimetral o vives al norte, no importa donde tú vivas. Lo importante es que tú sepas quién te llamó. Lo importante es que tú sepas que el que te llamó puede convertir el lugar donde tú estás en una fortaleza. Puede convertir el lugar donde tú estás en un centro de operaciones. Dale fuerte la alabanza al Señor. David hizo de esos flojos gente fuerte. Y hizo de ese lugar de tinieblas y de oscuridad, hizo un lugar de fortaleza para Dios. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale fuerte la alabanza al Señor. Regresemos con Pablo y terminamos. Regresemos con Pablo. Han pasado varios años. Pues nos hace. Aló. Escucha. Aló. Mira esta parte importante, ve, hasta el micrófono me quiere abandonar. Yo no le puedo decir al micrófono, eres flojonazo, no. Oye, arréglate porque ya mismo me traen otro por ti, ¿verdad que te voy diciendo? Han pasado los años. Ya Pablo está viejo, está en la cárcel. El tiempo, así usted quiera decir sí o no, el tiempo nos hace madurar. El tiempo nos hace madurar. Pablo ha pasado varios años, ya está viejo Pablo. ¿Cuántos años habrán pasado desde que hubo el problema con Bernabé por causa de Juan Marcos? No lo sé. Pero Pablo ahora está veterano y está en la cárcel. Y desde la cárcel, mire lo que Colosenses 4, 10 y 11. Aristarco, esto le escribe a la iglesia de Colosas. No sé quién habrá sido ahí el pastor, no tengo esa información. No sé quién era pastor de esta iglesia en Colosenses, pero le escribe al pastor y a la iglesia, le dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, por si acaso, no era otro Marcos, era el mismo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere con vosotros, recíbanle. Mire lo que dice el 11. Y Jesús, llamado justo, un discípulo llamado Jesús, ¿no? Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Nombra a Aristarcos, Marcos y a Jesús, un discípulo. Le escribe a Colosas y dice: Aristarcos, Marcos y un tal Jesús, dicen, son los únicos que me están ayudando aquí, de los cuales son los únicos que me consuelan. El que Pablo un día rechazó, marginó y no permitió que camine con él, ahora le está sirviendo de consuelo. Tal vez los que estaban alrededor de Pablo ya no estaban. Tal vez los que estaban alrededor de Pablo desaparecieron. ¿Quién estaba con Pablo? Con Pablo estaba Marquitos, el flojo. Marcos, el débil, es el que está ahora con Pablo, diciéndole: Pablo, tranquilo mi Pablo, que Dios está contigo. Tranquilo que a pesar de que estás en la cárcel, Dios no te ha abandonado. Tranquilo mi Pablo, fortalécete en el Señor, que aquí estamos nosotros para ayudarte. El mismo que un día Pablo había rechazado, ahora Pablo está recibiendo palabras de consuelo de Juan Marcos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nunca rechaces absolutamente a nadie, porque el que tú piensas que nunca te puede dar la mano, ese es el que un día va a estar a tu lado dándote la mano. Nunca desprecies a nadie. Miren, el día de la
no fue ahora en la visita pastoral, es un culto que también se invitó a personas. Llegó una persona con el pelo azul, o celeste, así, no sé qué color es este, azul o celeste, el de estas flores. Llegó un joven con el pelo azul. Ya usted sabe la gente cómo es, ¿no? En vez de mirarte tu corazón, comienzas a señalarle a la gente. Sí, hermano, la gente medio ve algo raro en la iglesia. Entonces me hace alguien, me hace así. Yo lo miro nomás porque a mí, hermano, y me hace así a mí. Dentro de ese pelo pintado puede haber un pastor, puede haber un evangelista, puede haber un profeta. Solamente que hay que de a poco irlo amoldando, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Oye, ¿qué tú haces con ese pelo azul? El Espíritu Santo va a ir tratando de a poco, de a poco, de a poco. Aquí si el Espíritu Santo no trata con ninguno de nosotros, hermano, no estaríamos así como estamos. ¿O usted qué dice? El Espíritu Santo es que ha tratado con nosotros para ver, estar chéverón. Y me veo chévere. Estoy que me quemo del calor, pero ¿ah? Y así me hacía. Gané pegarle una cachetada. Mira tu corazón cómo está. Lo que hay que hacer es de esa gente que termina entregándose a Cristo de a poco, irle enseñando, de a poco, no asustarla, no asustarla. Por lo general tenemos la costumbre de asustar a la gente. Ya se entregó a Cristo, ahora sí, cámbiate esto y cámbiate lo otro. Y asustamos a la gente. Yo estoy de acuerdo, por si acaso, yo no soy pagano. Por si acaso, yo no me considero mundano. Yo no me considero mundano. Que Dios me guarde. No me considero pagano, que Dios me guarde. Otro debería hablar por mí, ¿no? Pero yo no me considero. Pero no me gusta asustar a la gente. Ya se entregó, déjalo que el Espíritu Santo haga la obra. Yo lo que hago es desde acá dar la palabra. Desde acá dar la palabra. Y el que la quiere la agarra y el que no, no la agarra. El que quiere la agarra y lo hace. El que no quiere no lo agarra y sigue su vida tal y cual. Allá cada uno con Dios. Pero ahora Pablo está recomendando a Marcos, a la iglesia de Colosas, por favor, reciban, ya les he dado mandamiento. Mire que esto me abre mucho la imaginación, hermano. Porque para Pablo les esté mandando una carta a los de Colosenses diciéndole, así como ya les di mandamientos acerca de Juan Marcos, ya les di mandamientos acerca de Juan Marcos. A mí viene mi imaginación y se me vuela. Y a mí se me ocurre que por el desprecio que hubo de Pablo a Marcos, el testimonio de Marcos se dañó en muchas iglesias. Se dañó en muchas iglesias. Por el testimonio, por el problema que pasó entre Pablo y Marcos. Porque Pablo le dice en este pasaje, ya les he dicho lo que tienen que hacer. Por favor, recíbanlo. Es posible de que por el problema que hubo entre Pablo y Marcos, la gente lo comenzó a mirar mal a Marcos. Porque tristemente es así, hermano. Tristemente es así. Si hay un problema entre alguien, el resto lo marca y lo marca y lo marca. Entonces ahora Pablo tiene que decirle a las iglesias, específicamente a Colosenses, ¿sabe qué? Ya les he dicho cómo tienen que tratarlo a Marcos. Por favor, recíbanlo, por favor. Es como que me está diciendo que la gente tenía un rechazo hacia Marcos por lo que él había provocado. Ahora está diciendo, recíbanlo porque son los únicos que están conmigo. Son los que me sirven de consuelo a mí. Lo mismo dice en Filemón 1, 23 y 24. Te saludan Epafras. Mire que parece que en los últimos tiempos de Pablo, Marco ahora se le pega a Pablo. Marco tenía un corazón sano. Marco tenía un corazón sano y ahora se le pega a Pablo. A pesar de lo que Pablo hace varios años le hace, ahora Marco se lo ve que camina con Pablo, pero en las prisiones. Ahora dice en Filemón,
Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y termino con esto, termino con el mismo versículo que inicié, 2 Timoteo 4:11. A esta altura de 2 Timoteo 11, Pablo está a punto de que le vuelen la cabeza. Ya está en lo último. A esta altura de 2 Timoteo 4:11, Pablo está en su último tiempo. Y le manda a decir a Timoteo: solo Lucas está. Aló. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil en el ministerio. Al final de su carrera, Pablo se dio cuenta que Marcos le era útil en el ministerio. Ahora Pablo, que está ya a punto de ser sacrificado, se da cuenta que el que despreció un día, ahora es el que está a su lado para ayudarlo, y lo está mandando a ver una y otra vez. Dile que venga, lo necesito, me es útil. Ponte de pie. Y al que está a tu lado, dale la mano y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. 2, 3.